De una manera breve yo voy a tratar de responder a eso. El título de la reflexión de hoy es: el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es diferente. Leo para ustedes San Juan capítulo 11, el verso 21. Lo hemos compartido alguna vez. San Juan 11, 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo leo de nuevo para ustedes. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya lo dije más de una vez, hemos tomado esta porción. Lo que aquí vemos es una queja. Lo que aquí vemos es una inconformidad. Lo que aquí vemos es un malestar. Aquí hay una serie de situaciones. Aquí hay un reclamo, hermanos. Y quiero recordarles que aquí no solo hay una vinculación de fe, sino de amistad. La amistad es algo tan bonito. No sé si ustedes han tenido experiencia de compartir con los amigos, con las amigas, una tarde, un café, un postre, algo, un ambiente. Es algo tan ameno. Entonces, en la casa de Lázaro, por la amistad que tiene Jesús, no solamente hay oración, no solamente hay sanidades, sino que hay ese momento y ese ambiente ameno. Pero todo eso está afectado ahora por el fallecimiento de Lázaro, porque la porción que hemos leído corresponde a ese relato, al fallecimiento de Lázaro. Y yo quiero que veamos 2, 3, 4 cosas en ese pasaje, aunque solo hemos tomado inicialmente el verso 21, donde está el reclamo de una de las hermanas de Lázaro, que es la persona que había fallecido. ¿De dónde viene el reclamo? Porque, hermanos, ya como personas que conocemos de Dios, y es el caso de Marta y María y de Lázaro mismo que está muerto, porque al principio Lázaro está involucrado en ese pensamiento. Muchas veces la idea nuestra sobre cómo Dios va a actuar, sobre cómo Dios va a resolver, sobre cómo va a responder, dista mucho de la forma en que Dios tiene sus planes. Por eso Isaías dice, hermanos, que así como está de distante el cielo de la tierra, usa esa figura, así muchas veces puede haber una diferencia entre la percepción nuestra sobre la obra que Dios está haciendo en el mundo, la obra que Dios está haciendo en nosotros, la forma en que Dios está ministrando y usando a nuestra familia. Puede ser un abismo de diferencia, como la distancia que hay desde el cielo hasta la tierra. Y eso pasa en Marta y en María y en Lázaro mismo. Lo primero es, usted recordará, en el capítulo 11, así inicia el relato, Lázaro estaba enfermo. Ante la enfermedad de Lázaro mandan a llamar a Jesús. ¿Por qué mandaron a llamar a Jesús? Esto lo dije yo en una predicación hace casi 15 años, en ese predio, en una fiesta de la congregación. ¿Por qué mandaron a llamar a Jesús? Porque ya se habían agotado los recursos. Ellos mandaron a llamar a Jesús, María y Marta, solo cuando ya habían hecho en ese momento todo lo que estaba al alcance. Lo que estaban buscando y lo que necesitaban era un milagro. Ellos no iban a molestar al maestro por una cosa sencilla. De aquí tomemos una primera lección. Hermanos, no esperes un milagro donde no necesitas un milagro. ¿Entiende eso? Amén. En alguna ocasión, hace como un año y medio, yo tuve un sermón, Dios quiere hacer el milagro. Y por cierto, fue en este mismo relato bíblico, cuando Jesús le dijo a la gente que quitara la piedra. ¿Por qué no la quitó él con su poder? Porque esas cosas las puede hacer el ser humano. ¿A cuántos se les quita, hermanos, un dolor de cabeza con un par de Alka-Seltzer? A mí se me quita porque muchas veces nos duele la cabeza porque el problema es digestivo. Por eso mencioné Alka-Seltzer. ¿A cuántos se les quita un dolorcito de cabeza con un par de multisíntomas? ¿Sí? ¿Las ha usado? Aspirinas o cosas, pero usted sabe mejor que yo de eso. Las mujeres son muy entendidas en eso porque son nuestras esposas son medios enfermeras, medias doctoras de nosotros, ¿verdad? Medias curanderas. Ahí nos ponen alcohol con no sé qué, ahí nos ponen hierbabuena revuelta con no sé qué y funciona. Una Panadol. Entonces, lo que me interesa es que eso lo sabemos, lo conocemos, y ahí tenemos la medicina. Digo porque hay gente que se enllava cuando un hermano dice, voy a ir a ver al médico. Hermano, ¿y dónde está la fe? Es que la fe busca los milagros, es que la fe busca respuestas donde no podemos nosotros actuar. Entiéndase eso. Entonces, mire, ya a Lázaro ya le habían echado 7 espíritus. Sí, así se llama una cosa que le ponen a uno o a los niños, ¿verdad? Ya le habían echado agua florida. Ya le habían puesto hojitas de guayabo, tibias.
chichipince, y no mejoró. Entonces, al ver que todo lo que antes había funcionado, ahora no funciona, dicen, no, esto es más complicado de lo que parece. Recurramos a alguien que está sobre todas estas cosas. Y así que mandan a llamar a Jesús. ¿Y qué es lo que quiere uno cuando va a buscar a Jesús después de haber agotado las instancias? ¿Cuánto le están pidiendo al Señor que lo guarde del COVID-19? Levanten, hermano, todos los que le piden al Señor que lo guarde. Yo le pido que me guarde. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos se vacunaron ya? Algunos no levantaron la mano. Entonces, cuando le pegue y me mande a llamar a mí, yo voy, porque yo soy pastor. Ese es el gran lío de ser el pastor. A veces mi esposa, cuando me llaman a la medianoche, después de la medianoche me llamaron para decirme que hermana Carla había muerto, como a la 1:00 Habíamos quedado temprano con el hermano Leo, que ese día, que era miércoles, nos íbamos a ver en el hospital para visitarla. Y ya no dio, esa noche murió. Hermano, cuando me llaman a veces a la medianoche, cuando la persona que murió está en un lugar peligroso, ¿sabe qué me dice mi esposa? Mira, no vaya al supervisor de ahí cerquita, dile que vaya. Si hay ciertas circunstancias para mí que tenga cierta limitación, yo llamo al supervisor y lo trato de arreglar. Si no, yo voy. Es mi esposa la que no quiere quedar viuda, pero yo voy. Porque ese es el lío. Yo le digo, mira, no puedo mandar a nadie donde yo no quiera ir o no pueda ir. Donde no quiera ir, ahí es donde tengo que ir. Y ese es el lío de ser el pastor. Entonces viene usted, se enferma de COVID. Hermano Miguel, fíjate que yo me ahogo, no agarro aire. Solo el Señor me dio un poquito de aire para llamarlo. Él puede venir a orar por mí. Yo voy. Me pongo la mascarilla, me unjo con alcohol. Pero como uno, hermanos, la mente es alcanzativo. Yo a su mujer le pregunto en la entrada, que ella ni quiere entrar al cuarto de usted. Y él ya está vacunado. No, hermano, de decirle al cabezón, al necio que se le iba a llevar la seca, que se vacunara. A mí de ahí me dan ganas de regresarme, porque eso no necesita un milagro, eso es un acto de rebeldía. Bueno, hay otro día hablamos de eso. Pero lo que me interesa es que de pronto necesitamos un milagro. Y lo necesitamos. ¿Y qué queremos? Que Dios lo haga. ¿Por qué queremos que Dios lo haga? Y aquí volvemos al principio del relato, porque el pasaje que hemos leído, el verso 21, ya está bastante adelantado. Lo mandan a llamar, sentemos referentes, porque no habían podido resolver el problema de salud. Lo mandan a llamar porque necesitan un milagro. Y lo mandan a llamar porque saben que Jesús va a venir. Y si por qué da una duda, le mandan a decir con el siervo que lleva la encomienda, el que amas, el verso 3, si usted tiene su Biblia abierta ahí, desde el capítulo 11. El que amas está enfermo. Es como decir, tu amigo está enfermo, porque era su amigo. Tu amigo está enfermo, el que amas está enfermo. Y eso es increíble, pero el escritor de este evangelio no solo enfatiza el mensaje del mensajero, valga la redundancia, sino que en el verso 5 se encarga de resaltar para que no se especule de que esto podría ser una sacada de Marta y de María y de Lázaro mismo, porque Lázaro está vivo en este momento. O sea, Lázaro tuvo que haber estado de acuerdo en que fueran a llamar al Señor. No solo Marta y María están esperando este milagro, lo está esperando Lázaro también. Si no, Lázaro, no molesten al maestro, así, esto es normal, yo me voy a morir, toda la gente se muere, yo ya viví bastante. No. Lázaro está de acuerdo también, Lázaro quiere su milagro. En el verso 5, el escritor del evangelio, más que él, el Espíritu Santo se encarga de decir que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. O sea, no solo es el verso 3, sino que en el verso 5 el escritor del evangelio está diciendo la relación tan cercana que había, hermanos, con esta familia. Ahora, y usted dirá, pero conmigo, ¿usted tiene una relación cercana con Dios? ¿Qué tan cercana es esa relación? Estoy hablando de lo establecido en la palabra. No hablo de su cuidado espiritual para que no se incomode. Estoy hablando de San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, ahí se anota usted. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces cuando usted ora, muchas veces cuando entiende algunas de estas cosas, Señor, soy tu hijo. Es como estarle diciendo, el que te está pidiendo el milagro no es cualquier persona. Y todavía algunos más salvequeros le dicen, Señor, tú sabes que yo pago los diezmos. Para salvequearlo todavía más, si eso es lo que hacen con Jesús. Señor, tú sabes que doy mis ofrendas. Señor, tú sabes que yo nunca he hablado mal del pastor. O sea, comienzan a notarse puntos. Porque necesitamos un milagro. ¿Y sabe qué ha dicho Dios? Dios ha dicho, pídanme y les voy a dar. Clamen y les voy a responder. Y entonces aquí es donde aparece ya el conflicto. Porque María y Marta y Lázaro mismo, dado la vinculación, y nosotros como hijos de Dios, dada la vinculación que hay amistosa de relación, lo que menos están esperando, y lo voy a poner entre comillas, es que Jesús llegue tarde. Ellos están, no, ya va a venir el Señor. No, algo lo retrasa, ya va a venir, pero como es el Señor, Lázaro no se nos muere. No, así como se va a morir el amigo del Señor. Saben, hermanos, cuando uno tira líneas, de pronto si yo tiro líneas aquí, digo, vamos a ver quién es el siguiente que se me va a morir. No pienso en esas cosas, pero ahorita sí estoy tirando líneas. Déjenme verlo bien. Aquí está mi visión, mi proyección, mis planes. ¿Sabe quién, según mis planes, son los que se van a morir? No sabe. No, los más rebeldes, los más problemáticos, los que no pagan diezmos, los que no dan ofrenda, los que no se congregan, los que no hacen nada. Y hasta yo les cubro, así como digo, cubro con la sangre de Cristo a los buenos servidores. Ay, Señor, que no se vaya a ir el hermano, el primer diácono de hoy, ¿cómo es que se llama? El hermano Enrique. Señor, que no se vaya a ir el hermano Eric, que esté en todo menos en misa. No te lo vayas a llevar. Ay, Dios, eso, que se muere esa gente es un gran hoyo. Pero hay algunos de ustedes, hermanos, que si se mueren y no nos avisan, no nos damos cuenta. No se ofenda, pero es que como ni se congrega. Pero sabe, de pronto se me muere uno. Y yo volteo a ver para arriba como Marta. ¿Estás seguro que no te has equivocado? ¿Estás seguro que ese es el que necesitaba llevarte? Si le pregunto, como aquí está la familia, lógicamente no lo voy a hacer. Pero si le preguntara yo al hermano Leo, que de los 5 en esa casa, contando a la nuera que ahí vive, lógicamente, y a la hermana Carla, si yo le dijera de los 5 quién era la más espiritual, ¿será que me equivoco si era la hermana Carla? ¿No me equivoco? ¿Es la que más oraba entonces? ¿Es la que más empujaba para la iglesia? Yo creo que hablemos con el Señor porque el Señor se está equivocando. Yo creo que se hubiera llevado a Brian. No estoy hablando del dolor, no estoy hablando del dolor porque el dolor siempre, ahí me disculpan, hermano. Se hubiera llevado al hermano Leonardo, a Tatiana que no deja hijos. Solo Guillermo que la va a llorar, pero los demás vamos a consolar rápido. Se hubiera llevado al hermano Miguel, ¿verdad? De pronto como que no nos cuadran los lineamientos nuestros. Como que no nos cuadra nuestra visión, nuestra proyección, hasta a nivel de casa, hasta a nivel de hogar. A mí me van a disculpar, pero yo oré muchas veces por la hermana Carla. ¿Y sabe dónde yo me atrincheraba? Uno busca los puntos donde debe de atrincherarse. Por ejemplo, cuando ores pidiendo un milagro y crees que la fe no te alcanza, no pidas ni siquiera diciendo que eres su hijo. Dile, Señor, haceme este milagro, cualquiera que sea, haceme este milagro por amor a tu nombre. Eso dice, no tengo de dónde agarrarme. Señor, haceme este milagro por tu misericordia. A lo mejor usted no sabe el día que yo lo dije, pero tenga cuidado cuando oramos porque él dice, Señor, hacémelo por favor. Por favor, dígale a su vecino, por favor, dígale a su jefe. A Dios no le puede decir por favor, porque usted no está a ese nivel. Porque usted le está diciendo, mira, si me haces este favor es como que te voy a quedar debiendo uno y después cuadramos. Usted no puede cuadrar con Dios, hermano, ¿entiende eso? ¿Sabe cómo yo me atrincheraba?
Ahí me disculpa la familia, espero no ofenderlos. Señor, esta mujer es por ahorita la columna vertebral de esta familia en cuanto a la fe. Señor, la cabeza espiritual de esta familia es esta mujer. Y de eso me atrincheraba yo para decirle al Señor, déjala, haz un milagro, glorificate. ¿Cuántos oraron por la hermana Carla? En que sea una oración de tirador. ¿Cuántas veces oramos de este púlpito? ¿Cuántas veces se oró en su casa? ¿Cuántas veces se ayunó? ¿Cuántas veces ayunó esa familia? Aquí es donde entra la incertidumbre. ¿Por qué Dios no nos contestó lo que queríamos? ¿Por qué no hizo lo que queríamos? ¿Cuántas veces se oró por el hermano Beto? Ya estaba en el hospital. ¿Cuántas veces oramos por esas personas que partieron? Si bien la iglesia quizás hizo un par de oraciones y la olvidó, pero la familia cercana, los hermanos cercanos, porque siempre hay un grupo más cercano por las relaciones amistosas. Esa gente oró, lloró, ayunó, buscó del Señor. Si no vino un pariente, ellos trajeron un papelito el día martes para que se orara por la hermana o por el hermano fulano. Y al final resultó falleciendo. Y entonces nos cuesta encontrar cierta respuesta y ahí el enemigo puede aprovecharse. Y esto es lo que está pasando con Marta. Cuando dice, Señor, si hubieras estado aquí, es un reclamo. ¿Dónde estabas? ¿Había algo más importante? ¿Había algo más importante que el Señor estuviera haciendo cuando murió la hermana Orbelina? ¿Había algo más importante que estuviera haciendo cuando murió mi hermana Carla? ¿Había algo más importante que estaba haciendo que murió nuestra hermana María de la Paz Bonilla, nuestra hermana Sara Rodríguez, Marta Belli, Dorotea Vázquez? O sea, no es importante la vida de mi esposo, no es importante la vida de mi abuela, no es importante la vida de mi padre, los que hemos perdido al padre, los que hemos perdido a la madre, de mi madre, no es importante la vida de mi hijo. Eso es terrible, hermanos. Si ustedes me dan a escoger y digan, hermano, de su trabajo, ¿qué le gustaría borrar? Esa parte donde tengo que hablar, saludar y tratar de confortar a las personas que han perdido a un ser querido. Aparte quisiera que se borrara del trabajo ministerial. Lo demás, venga. Pero es tan difícil. Entonces ya decía, Satanás se puede querer tratar de aprovechar de esto, porque ahorita ya la amistad se está echando a perder. Porque lo que hay aquí es un reclamo. Y ya lo hemos dicho, y esto nos lleva hasta el verso 32, si tiene ahí su Biblia abierta. Más tarde, porque ahorita solo se ha dado cuenta Marta que Jesús está ahí. Le va a decir al oído a María, porque hay una multitud de judíos que han venido a consolar, hay una multitud de vecinos consolando. Ahora le dicen a María, ahí está el maestro. Y María ¡wow! Se levanta, sale corriendo, tanto que los que están consolando llegan a pensar que ha tenido una crisis y que quiere ir otra vez al sepulcro para ver a su hermano, para llorarlo. Y no, va donde Jesús, pero va a decirle exactamente lo mismo que Marta. La amiga de Jesús está ahora diciéndole, Señor, ¿dónde estabas? Este dolor que estamos pasando, no lo estaríamos pasando si tú hubieras estado aquí. Este es el reclamo y está diciendo, llegaste tarde. Es como cuando su esposa va al mercado y mira, te voy a llevar algo de comer, pero a usted le da hambre cabal en punto. La horaria en las 12, la minutera en las 12 y la segundera en las 12 y a usted se le despierte esa anaconda en el estómago. Y la esposa no llega a las 12:30 porque están reparando la calle de la administración de rentas y ahí está en el urbano. Ay, y se enoja usted, pero por último, nada, que hay huevos y se hace 5 huevos revueltos. Saca frijoles alcochados y come hasta saciarse. Y cuando la esposa llega y mira, ay, me disculpas que el bus, que no sé qué, pero aquí está, te sirvo. Yo ya comí. O sea, llegaste tarde. Eso le está diciendo a Jesús. Entonces hay una percepción de Dios no respondió, a Dios no le importamos, no somos tan importantes para Dios, llega tarde. Y toda esa percepción es humana. Quiero primeramente decirle, para Dios somos algo especial. Lo probó y lo demostró el día que nos creó. A nada ni a nadie, ni siquiera a sus ángeles le dio su imagen. Pero quiso a nosotros, a los seres humanos, darnos su imagen y semejanza. Y eso se llama amor. Eso se llama una selección especial sobre tu vida.
El tiempo es nuestro peor enemigo y no vamos a hablar de todos los profetas y las promesas, pero vamos a llegar hasta San Juan 3:16 para probarte que Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El dio es, pagó, lo dio como ofrenda. O sea, tú vales la vida del Hijo de Dios para que tu nombre esté en el libro de la vida. Así que no te diga Satanás nunca de que Dios no te valora, que no eres importante para Dios. Que no te diga eso Satanás. Luego, hermanos, Él siempre tiene cuidado de nosotros. La promesa más grande, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe para qué es ese acompañamiento? Ese acompañamiento no garantiza que no van a haber luchas ni pruebas, pues el mismo Jesús dijo, mientras estemos en el mundo tendremos aflicción. Mientras estemos en el mundo tendremos aflicción. Es más, la muerte de Lázaro yo creo que quiere sentar un precedente en el sentido que somos mortales y aunque seamos hijos de Dios, no vamos a poder saltarnos la ley que dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego después de eso, hermanos, enfrenten el juicio. Hermanos, no dejes que Satanás te diga, Dios llegó tarde. Ni siquiera cometas el error de entristecerte, porque de pronto hay una hermana que pide tiempo de testimonio o un hermano y dice, hermano, yo quiero contarle que estuve grave, que estuve aquí, que estuve en el hospital, que me entubaron y ni sabía dónde estaba y etcétera, y desperté como los 7 días y mientras estaba así vi que el Señor llegó, me dijo, no te preocupes que de aquí te vas a levantar, y ahí pasas a testificar a la iglesia. Y uno oye esos testimonios. Y no solo vino y no solo la levantaron, sino que de ribete hasta visiones recibió. Y uno, el ser querido de uno, nada, no pasó nada. Es que el plan de Dios para cada persona es diferente. El plan de Dios para cada persona es diferente. Lo he mencionado a veces. ¿Se recuerda cuando mataron a Jacobo? Relato bíblico. Como vio el rey que le gustó a la gente la muerte de Jacobo, agarró a Pedro con las mismas intenciones. Y en la soberanía de Dios, Dios sacó esa noche a Pedro con su ángel de la cárcel. Y hasta que estaba salvo en la calle le dijo, bueno, ahí nos vemos. Hasta que hubo pasado todo, puertas que se abrieron, hasta que está salvo en la calle. Y Pedro cree que está viendo una visión hasta el rato con el frío de la noche. Y si esto no es una visión, estoy fuera de la cárcel. Va, hermanos, a tocar a una casa donde la gente de la iglesia estaba orando por él. Yo quiero que ustedes piensen en el testimonio de Pedro. Pedro, ¿y cómo es que está? Ah, no, el Señor tiene cuidado de sus hijos. Yo soy hijo de Dios. Pero ahí en esa misma reunión estaba la mamá de Jacobo y las hermanas de Jacobo. Podían decir ella, entonces quiere que Dios no amaba a Jacobo. Que Jacobo no era hijo de él, ¿cómo no? Pero el plan de Dios para Jacobo era uno. Y el plan de Dios, hermanos, para Pedro es otro. Así es que en ese sentido entendamos que los milagros que vemos en la Biblia y los milagros que vemos en la experiencia cristiana y las resurrecciones, que ya voy a contar un poquito más, que vemos en la Escritura, tienen un propósito. Propósito que a veces nosotros confundimos y queremos hacer ley de Media y de Persia, que toda persona debe ser sanada. Si Él quiere, puede hacerlo. Para Él eso no es imposible. Pero ya Él nos dijo que mientras estuviéramos en el mundo tendríamos algún tipo de aflicción. Entonces esta aflicción puede ser por lo económico. Esta aflicción puede ser por la enfermedad. Esta aflicción puede ser por la falta de entendimiento en un hogar que por más que luchen siempre están peleando, siempre están en algo. Esta tribulación puede ser, hermanos, porque le están quitando su casa de un préstamo que hizo con el sueño de un negocio y viene la cuarentena, cierran todo y el banco no ha perdonado nada. Y su casa está en juego y qué angustia. Hermanos, qué tribulación. Entonces, eso va a pasar. No se podrá evitar. La muerte, si hay esas 3 resurrecciones en la Biblia, la de Lázaro al final, tienen un propósito en el plan de Dios. No significa que toda persona va a resucitar.
No significa si Dios quiere. Y tenemos, si usted entra, hermanos, a las redes sociales, al YouTube principalmente, encuentra testimonios de personas que estuvieron muertas. Personas que estuvieron muertas y resucitaron. Pero eso obedece a un plan de Dios. No significa que todas las personas que mueran van a resucitar. Claro, lógicamente, nadie quiere que el muerto sea de él. Dígame, ¿quién quiere que el muerto de mañana sea el suyo? No, nadie quiere semejante cosa. Duele demasiado, es demasiado, hermanos, difícil. Entonces, interpretemos correctamente. Las sanidades y los milagros han sido y serán un testimonio del poder de Dios. Pero que todos han de ser sanos, no. Entra Jesús, según los primeros capítulos del libro de los Hechos, a un estanque donde sucedía un milagro una vez al año. Porque no pasaba todos los días, hermano. ¿No le parece que Dios, qué barbaridad? Un milagro cada año y se necesitaban milagros todos los días. Eso es soberanía. Él solo quiere mostrar que tiene poder para que usted le busque. Ahora llega Jesús para sanar a alguien que no podía recibir ese milagro porque no tenía oportunidad por su condición. Y la Biblia no nos dice que haya sanado a nadie más. ¿Cómo quedarían? Yo quiero, hermanos, que vea saliendo a Jesús por esa puerta. Ayúdeme, despiértame a su vecino. Vea a Jesús saliendo por esa puerta y vea al paralítico saltando de alegre y todos los demás somos enfermos. Montemos rápido una conversación. ¿Qué estaríamos diciendo ahorita? Porque no crea que todo, qué bárbaro lo sanó, qué milagro, qué beneficio. No, toda la gente se le fue encima. Es lo más natural en estos casos. Toda la gente pidió su milagro. Todo el Señor, Señor, a mí también, Señor, ayúdame. Misericordia, Señor, ayúdame. Tengo hijos, tengo esposa. Y el Señor se fue. ¿Está todavía conmigo? El Señor está saliendo por la puerta del estanque, del atrio del estanque. Solo sanó al paralítico y todos los demás quedamos aquí enfermos. Comencemos a hablar del Señor. ¿No tienen nada que decir del Señor? ¿Verdad que ya se está haciendo una idea de lo que diríamos? Hubiera todo tipo de comentarios. Como no tenemos dinero, como somos pobres, como no le importamos, y ahí vendría. Ese es su plan, esa es su soberanía. Él llegó ese día solo por ese paralítico. Hay un par de relatos bíblicos donde dice que después de predicar le trajeron una multitud de enfermos, de paralíticos, hasta de endemoniados. Y dice que a algunos los sanó, a otros les hizo milagros y a otros les expulsó los demonios. Y dice que a todos ese día el Señor estaba de buena, vamos a decir. No, Él tiene un plan. Pero a veces cuesta entender que en ese plan mi esposa se va a ir primero. En ese plan mi esposo se va a ir primero. En ese plan, que allá lo vamos a entender, mi hijo que era un niño murió. Mi hijo que era un muchacho que todavía no se había casado, una muchacha que no se había casado todavía, murió. Y no quiero entrar en detalles en esas muertes trágicas, que son todavía más complicadas de procesarlas. Pero hermanos, aclaremos, no podemos pedir, sí podemos pedir los milagros y esperarlos hasta el último momento. Nosotros tenemos que caminar por fe. ¿Y qué hace la fe? Es esperar las cosas hasta el último momento. Y eso fue lo que se hizo con cada uno de los enfermos. Orar, pedir el milagro, esperar una respuesta de Dios. Si Dios no la da, ahí viene el proceso de cómo lo vamos a manejar. Y en esto no solo está la conceptualización nuestra de Señor, ¿estás o no estás conmigo? ¿Soy o no soy tu hijo? ¿Qué hice para merecer esto? Sino la gente que está fuera de ese círculo amistoso del Señor también tiene su opinión. En el verso 37 del capítulo 11, después de que Jesús está ahí, oiga lo que dice: algunos de ellos, de los que habían llegado a consolar, judíos, dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro, hasta ese momento nadie sabe que Jesús va a ir a resucitar a Lázaro. Si todo mundo, si Marta hubiera sabido, si María hubiera sabido, si los judíos hubieran sabido que Jesús llegaba a resucitarlo, todo el relato no tendría sentido, ni lo tendríamos hoy como parte de este sermón. No tendría sentido. Se da la sorpresa cuando ahora Jesús va, quiten la piedra, Lázaro ven fuera, Lázaro es entregado vivo a su familia, a sus hermanas. ¿Para qué todo este drama entonces? Simplemente porque nos necesitaban legar una enseñanza y un mensaje.
Jesús habló de la doctrina, y si hay un lugar donde es claro el tema de la doctrina de la resurrección es en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús necesitaba sentar las bases, aunque tenemos algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento, como el de aquel que llegaban a enterrar y por la premura de venir algunos delincuentes, en la primera cueva que estaba algo abandonada, lo tiraron, lo abandonaron, y cuando lo tiran entra en contacto con los huesos de Eliseo. Y en la soberanía de Dios, el contacto con esos huesos que todavía seguían guardando poder de Dios, ¡fa! Se levanta, resucita y sale corriendo detrás de los mismos que lo llevaban. Juntos llegaron a la casa, y si estaba más atlético porque acababa de resucitar, llegó primero. Pero ahora recordemos que el mundo no estaba acostumbrado a que Dios en medio de nosotros, que es Jesús, Dios en carne, Jesús. Por eso es que Él resucita a aquella niña. No les dice, solo dormir hasta paz. Resucita a aquel joven que ya tenía un buen tiempo muerto, y al final resucita a Lázaro. Y es tal, lo mencionaba yo ahorita en la vela de ayer, que ni siquiera las hermanas querían que se quitara la piedra. Porque la demora, siempre hermanos, cuando la persona es muy conocida hay mucha demora. O si esperan gente de lejos, no necesariamente en aquel tiempo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero gente que venía de lejos, parientes cercanos, entonces retienen el cuerpo. El problema es que el cuerpo, aun cuando lo preparan, solo retardan el proceso de descomposición. Si no lo preparan, el proceso es acelerado. Si lo preparan, simplemente retardan el proceso. No sé cuál fue el caso de Lázaro, pero las mismas hermanas le están dando testimonio a Jesús cuando dice que muevan la piedra. Señor, llegue ya. No es conveniente, no es adecuado quitar esa piedra. O sea, ¿por qué menciono esto? Que usted ya sabe. Porque esta resurrección, hermanos, muestra toda la gloria del poder de Dios y respalda la promesa de Dios de que un día, aún del polvo, Dios va a levantar a todos los que creen en Él y les va a dar un cuerpo nuevo, aún del polvo. Y les dará un cuerpo nuevo. Por eso es que necesitamos esta resurrección. Por eso es que necesitamos esos acontecimientos. No sé si ha visto, estoy por finalizar, algunos sustos en esos videos de las redes sociales, que de pronto a una joven o a una anciana le meten un buen susto. No voy a describir cómo, cuáles son las reacciones, algunas de las reacciones de las personas asustadas. ¿Sabe? Hay una que es bien común, y es que le zampe un par de golpes al que lo asustó. Oh, sí, si es mujer le pega así. Y si es hombre puede ser más violento. Si es una viejita, la chancleta le avienta o lo que tiene, del susto, de la adrenalina que tiene. Yo quiero que piense ahora que Lázaro resucitó. ¿Cuál es la reacción de María y Marta hacia Jesús? ¿No le parece que esto es una mala broma? ¿Para qué hacerlas pasar tanto dolor? ¿Por qué no mejor evitó que se muriera, pues? No, que todo este gran dolor es porque había una enseñanza que iba a trascender hasta nosotros, que nos habla de la resurrección. Entonces, hermanos, siempre nos va a doler la partida de un ser querido. Siempre va a ser difícil consolarlos, y más de algunos hasta se van a enfadar cuando la gente a veces a la antigua le dice, no llore, no llore, su mamá estuvo con usted. Hay gente que no lo dice, pero brava se pone cuando le dicen que no llore. Y eso va a seguir pasando, va a seguir pasando. Pero ¿cuál es la diferencia para los que estamos en la fe? Y ahí es donde debemos entrar en el plan de Dios. Dios no dice que va a resucitar aquí en esta vida a cualquiera que muera, a todos, ni va a sanar a todos. Pero Dios promete resucitar a todos los que esperan en Él. A los que hayan muerto en Cristo, los pone en una lista, hermanos, prioritaria. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Olvidamos, y es lo que le pasó a María y Marta. El dolor nos hace olvidar lo profundo, lo trascendente, lo eterno del mensaje de Dios. Debemos de volver al plan original y decirle, Señor, esto que hiciste, cómo me dolió. Pero sé que todo lo tienes en control. Sé que esto está en tu perfecta voluntad. Y saben, lo hemos dicho, pero no va a pasar así. Yo lo he dicho desde este púlpito. Muchas veces
aceptando la voluntad de Dios, pero hemos dicho, no lo entiendo aquí. Pero cuando llegue allá le voy a preguntar al Señor. ¿Cuántos alguna vez han pensado que le van a preguntar al Señor? No, yo sí. Algunas cosas yo le voy a preguntar, pero luego leyendo la Biblia, entendiendo, tratando de comprender el plan de Dios, asimilarlo como pastor, llego a la conclusión que esa es simplemente una inquietud natural humana, vinculada a la naturaleza caída. Cuando usted resucite, yo no sé usted, pero yo voy a resucitar si ya estoy muerto. Ahora usted mira, no, hermano, es que yo no dije amén porque yo voy a estar vivo cuando el Señor venga, pues gloria a Dios, entonces, pero va a ser transformado también. O sea, ese cuerpo que usted tiene va a ser desechado para darle un cuerpo nuevo. Y a los muertos un cuerpo nuevo. Con ese cuerpo nuevo se van muchas limitaciones, no solamente físicas, sino de capacidades en su mente. Y vamos a entender muchas cosas, o sea, de un sopetón, pues cuando resucitemos, vamos a tener respondidas las preguntas. No le vamos a preguntar, no le vamos a preguntar. Porque cuando resucite, usted se va a levantar entendiendo las cosas. No va a llegar una madre con la cara larga. ¿Te acordás, Señor? ¿Te acordás, mi niño de 7 años? ¿Te acordás, mi esposo que tanto amaba? Mi esposa que tanto amaba. ¿Te acordás cuánta? No va a haber eso. Es ahorita que no entendemos en toda su profundidad o no podemos asimilar el plan de Dios, que hay ese sentimiento. Pero cuando resucite, amén, iglesia, usted se va a levantar entendiendo todas las cosas. Mientras ese momento no llegue, pídale a Dios fortaleza, apoyémonos unos a otros, dígale, Señor, dame fuerzas para aceptar tu voluntad, porque le recuerdo lo que he tenido que decir a algunas personas que han tenido muertes trágicas. Dios no estaba dormido cuando esto pasó. No. Despiérteme a su vecino. Quiero que me ayude con esto. ¿Cuántos de ustedes le pegaron a su hermano o a su hermana un pellizcón, un golpe, un empujón o un chipe en la cabeza cuando el papá o la mamá estaba de espaldas? Levanten la mano los que lo hicieron. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro. Hermano Eric, usted mira que ha sido bueno, hombre. Bien dice la Escritura que no hay ninguno bueno, ¿verdad? ¿Verdad que lo hicieron? O cuando el maestro estaba viendo para otro lado en la clase, ¡pa! O cuando el maestro tiraron algo, ¡pa! Pero eso solo puede pasar entre los humanos. Nada de lo que pasa porque Dios está viendo para otro lado. Nada de lo que pasa porque Dios está de espaldas. Nada de lo que pasa porque Dios está dormido. Él siempre está viendo. Él siempre está en control. Pero su poder trasciende. Y la muerte física a él, hermanos, por eso dijo, no le teman al que mate el cuerpo, porque eso no es nada. Quiero que piensen en un hermano que lo mataron con crueldad, por lo que fuera, porque no pagaba la renta, por esto, y le dieron 200 puñaladas, a saber cómo hizo el forense para contárselas. Hermano, a uno lo indigna eso. Uno no ora ni por amor ni por misericordia. Uno cita el Salmo 91. Señor, tu palabra dice que con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos. Y Dios resulta salvándolo. Son dos percepciones diferentes. Pero lo que me interesa es que cómo nos indigna, la esposa, es que barbaridad. Como mi esposo era un buen hombre, no se metía con nadie. Mi papá, mire, cuando esa persona resucite, no va a tener la cicatriz de ninguna de esas heridas. Todo eso queda aquí, es parte de la muerte física. Y Jesús dijo, no le teman a la muerte física. No le tengan temor a la muerte física. Más bien ténganle temor, porque eso ya no tiene arreglo, al que puede meter el cuerpo y el alma en el infierno. Algunos se equivocan y piensan que eso es Satanás. No. Si Satanás pudiera hacer eso sin que nadie lo detenga, nos zampa a todos en el infierno. El que puede hacer eso solamente Dios. Y por eso es que nuestra vida, como dice un himno, está escondida en Dios. Hermanos,
van a seguir pasando cosas que nos afectan. Van a seguir pasando cosas que nos duelen. Van a seguir pasando cosas que no vamos a alcanzar a entender. Pero siempre la palabra de Dios estará ahí, más firme que los cielos y la tierra. Y esas promesas son nuestras. Y si nos aferramos a ellas, aunque no entendamos algunas cosas, vamos a seguir adelante para gloria de Dios. Y vamos a coronar esta carrera. Y más que eso, entonces, los que se fueron no tenían la intención de que nos debilitáramos por su partida, sino al contrario, con el carácter que mostraron en su caminar, nos dijeron, así es que se va uno. Miren, amén. ¿Algunos recuerdan a la hermana Laura? Así es que se va uno, dijo hermana Laura. Hermana Carla, algunos no la conocen de tantos años, pero con el poco tiempo que estuvo, así es como se va uno, ¿ve? Hermano Leo, su esposa dice, así es como se va uno. Sus hijos, así es como se va uno. Sigan este ejemplo. Eso es lo que yo recuerdo de mi mamá. Así es que se va uno. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Como ya dije, siempre van a haber algunos momentos difíciles, pero recuerde, Dios ha prometido estar con nosotros. Y eso es para ayudarnos a superar las cosas. No es para que de todo no nos pasen las cosas. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo, puedo aguantar muchas cosas. Puedo enfrentar la adversidad porque Dios está conmigo. Y esa es su promesa para ti también. ¿Habrá alguna persona que esté con nosotros y que todavía no tiene a Cristo en su corazón? Decirle, no te puedo prometer que ya no vas a llorar en el evangelio. Lo que te puedo prometer es que Dios te va a enjugar esas lágrimas. No te puedo prometer que no te vas a enfermar. No te puedo prometer que no vas a pasar adversidad. Ni siquiera te puedo prometer que no vas a perder a un ser querido en circunstancias que te pueden causar dolor. Solo te puedo prometer que Dios estará siempre contigo y que las promesas que te ha hecho para esta vida y para la eternidad, Él las va a cumplir. Si eso te interesa, abre hoy tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguna persona que considere valioso ese acompañamiento de Dios en esta vida hasta la proyección de lo eterno? Si no lo hay, entonces que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos rápidamente a los anuncios.